particularmente eso, pues de darle seguimiento a través de lo que escriben, a través de su desarrollo ya en los medios de comunicación, y por ello, démosles la bienvenida a Ileana. Y muchachos, sí instarlos pues de que el periodista desde sus primeros pasos en la formación debe ir desarrollando ese perder el miedo a preguntar. Yo, como les he dicho, alrededor de todo el ciclo no hay preguntas tontas, no hay preguntas vanas, ¿no? Todas son importantes. La cuestión es romper el miedo y, y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ustedes están en la libertad de que le saquemos el máximo provecho a la experiencia de Ileana. Los dejo con ustedes. Ileana nos va a contar en la plataforma, en Classroom, le subí algunos datos de la experiencia de Ileana, ¿no? Que ella nos compartió. Ya Ileana tiene 11 años, Ileana, de trabajar en el mundo. 8. 8, perdón, 8 años. 8 años. 8 años que es tiempo, pues, ¿verdad? Que no es fácil. No es fácil en este medio, ¿verdad? Echar raíces en un medio de comunicación. Los dejo con ustedes, Ileana, son ustedes nuestra invitada y espero que estos chicos sean buenos anfitriones. Adelante. Gracias, maestra. Buenas tardes. Gracias por la bienvenida, de verdad. Gratos recuerdos yo también de hace unos años en la U. Pues bueno, la maestra Beatriz me ha pedido que les hable sobre las salas de redacción. Hice un sondeo por ahí en los nombres para ver si conocía alguno, y sí conozco más de alguno. Y para ver si ya tienen experiencia, y sí, por ahí vi un nombre conocido que sé que tiene experiencia en salas de redacción también. Bueno, miren, las salas de redacción, no sé cómo se las imaginan ustedes. Si alguien me puede decir qué tiene en su imaginario antes de romperles el sueño. Me gustaría que alguien me dijera qué expectativas o qué creen que es una sala. Por ahí tengo una manita levantada. Marilyn, hola. Marilyn. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Yo solo tengo la imagen de las películas, ¿verdad? Que suelen ser como escritorios y todo suele ser súper caótico. Pues sí, más o menos así. La verdad es que las salas de redacción suelen ser un caos completo. Y es un corre-corre desde que la jornada inicia, por lo menos en mi experiencia. El corre-corre matutino de las coberturas, las asignaciones, y ya a esta hora empieza la hora del corre-corre del cierre del impreso. Sobre las jornadas de la redacción, puedo decir que empiezan tempranito con las asignaciones, si no es que una noche anterior. Los editores asignan coberturas a los periodistas, en el caso del Mundo, pues los editores también cubren y salen a coberturas porque son poquitos. La redacción del Mundo son pocos periodistas, entonces es una redacción pequeña, pero que sacamos el trabajo. Entonces empezamos, así se inicia la jornada con la asignación diaria. Estamos divididos por secciones. Generalmente, y aquí en el país, los periódicos están divididos por secciones, ¿no? La sección política, la sección social, la sección de sucesos judiciales, deportes, la sección de espectáculos, internacional, economía, por supuesto. Y hay periódicos que tienen sus áreas especializadas, ¿no? Áreas de investigación especializadas. Y esas se manejan como secciones aparte. Entonces, cada sección, por lo menos aquí en el periódico, cada sección tiene un editor asignado y un equipo de trabajo al cual hay que asignarle pauta diaria, ¿no? Dependiendo de el tema en agenda, el tema de la semana y, por supuesto, de los temas que como medio propio tenemos para desarrollar. Así empieza la jornada, pero como bien decía la maestra Beatriz, ahora tenemos
el plus o el juego en contra de que tenemos que manejar paralelo el sitio web, las notas, el tweet, el video. Entonces, el periodista que anda en calle también está mandando información o está levantando una nota desde el lugar donde está, desde su smartphone, porque estas cositas se pueden usar mientras uno camina. Si usted puede mandar mensajes, capaz de escribir 3 parrafitos también y mandarlos. Entonces el periodista en la calle está mandando información, manda fotografías, manda videos, y con eso se está alimentando la plataforma web, que se tiene que hacer de manera inmediata o con el menos tiempo, porque hoy las grandes industrias, las industrias de medios de comunicación exigen mucha inmediatez, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pues porque la ventaja es que la información llega pronto al lector, que el lector se informe primero por el medio donde usted trabaja, es ventajoso porque le va haciendo que sus lectores vayan sumando y vayan creyendo en usted porque usted maneja información. La desventaja es que, bueno, no somos perfectos y nos podemos equivocar. Si hay sobre todo cuando son hechos muy confusos, al reportar hechos confusos, si usted no está segura de la información y lo tuitea, por ejemplo, puede equivocarse. Y al final, quien aparece perjudicado es el periodista fulanito de tal, del medio tal, ¿no? Es quien dio una información falsa, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, son los pros y contras de la inmediatez. Y bueno, dependiendo del ritmo del trabajo de los diferentes medios, por lo menos acá, además de una breve nota del momento que se discute por teléfono entre el periodista y el editor. Cuando el periodista regresa, pues el periodista da su reporteo, ¿no? da su reporte sobre lo que cubrió. Generalmente son datos extras, se reenfoca esa nota. A veces son eventos demasiado grandes y hay muchos enfoques. Entonces se pueden sacar 2, 3, 4 notas porque los temas varían, o se hace un enfoque global y a eso se trabaja para el impreso de la tarde, para el periódico impreso del siguiente día. Y a medida esto va pasando, hay equipos que se van sumando a la jornada diaria porque hay que seguir abonando, ¿no? Actualizando los sitios web, ese ejercicio de la nota del acontecer diario, ¿no? Hay sucesos en la mañana, sucesos en la tarde, durante todo el día. Entonces eso es una jornada de no parar. Eso es más o menos en grandes rasgos lo que ocurre dentro de una sala de redacción, ¿no? Ya lo del imaginario de los escritorios puede variar, dependiendo del medio donde estén. Pero sí, suele ser caótico. Ustedes van a escuchar, por lo menos aquí en el mundo, van a escuchar siempre la televisión encendida con los noticieros, con un lado van a escuchar plenaria, en otro lado van a escuchar conferencias, en otro televisor van a escuchar deportes, en otros puede que estén escuchando noticieros internacionales, y no me pregunten cómo, pero cada quien escucha lo que necesita escuchar, la información que necesita escuchar. Los primeros días suele ser caótico porque uno solo escucha ruido y no hay concentración, pero eso se aprende en la medida. Ya dentro del ejercicio periodístico, yo lo que les puedo decir es que hoy día el periodista tiene que ser integral. Así como nos emocionamos con las redes sociales personales, debemos encontrarle ese amor a la hora del reporteo diario y sentir esa pasión por reportear. Y además de ser integrales, pues tener esa actitud de crecimiento,
a pesar de que logramos algo, de que logramos un puesto como periodistas, nunca dejamos de aprender. Todos los días aprendemos algo diferente. Aprendemos sobre procesos judiciales, aprendemos sobre legislación, sobre economía, que tanto miedo le tenemos los periodistas a los temas económicos. Todos los días aprendemos algo diferente y es una de las actitudes que a mi forma de ver, una de las actitudes que tenemos que tener frente a la labor periodística es estar abiertos a aprender, no creernos absolutos. Es un pecado que los periodistas cometemos muy a menudo, que consideramos que lo sabemos todo y estamos terriblemente equivocados. Y ser creativos. Yo les soy honesta, cuando llegué a la redacción del Mundo jamás me imaginé que iba a explotar tanto mi cerebro creativamente, porque uno tiene que estar constantemente pensando en qué reportaje voy a trabajar, qué tema voy a trabajar, qué nota voy a trabajar, bajo el contexto que manejemos, según los temas que nosotros tenemos asignados o que nos asigne el editor. Entonces, yo se agradezco mucho las bases que me formaron en la universidad y en cierta medida las exigencias que se me fueron poniendo, porque eso me ha servido un montón para ejercitarme en esto de estar pendiente de lo que tengo que hacer, ¿no? Han habido casos bueno, yo he visto transformaciones de muchachos que han venido después que yo aquí a la redacción del Mundo y notan eso, ¿no? Que hay que estar súper chispa, súper listo, a no estar esperando a que el editor me asigne temas o me asigne qué nota voy a cubrir, sino que ser muy propositivo, pelearse la nota, ¿no? Es algo que muy poco se veía en los periodistas que van llegando a las redacciones. No hay que ser cómodos y no por ese hecho de pensar que, ay, es que me van a explotar en la empresa donde trabajo, sino más por una satisfacción personal, de que de verdad te guste lo que hagas y disfrutes tu trabajo. Lo veo desde ese punto de vista, pues yo siento que por lo menos ese pensamiento a mí me ha servido mucho y en desarrollarme en lo que he hecho. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, puede hacerlo, porque los monólogos no me gustan. Hola, Andrea, diga. Hola, buenas tardes. Yo Buenas le quería tardes. preguntar, usted estaba diciendo que los periodistas le tienen miedo como al ámbito económico. ¿Y por qué será eso? ¿Me podría explicar un poquito, por favor? Le tienen miedo al tecnicismo. Le tenemos miedo al tecnicismo. En cierta parte. Cuando hay estudiantes que piden hacer pasantías temporales en el periódico, siempre piden que no se les ponga en economía. Y es bien curioso. Y la verdad es que le tienen miedo porque piensan que es matemática y como en la universidad no cursamos matemática, le tenemos un pavor terrible. Generalmente le tenemos miedo a quien nos van a presentar un informe con un montón de números y le huimos. Y la verdad es que en lo poco que yo he podido cubrir economía, que no ha sido mucho, la verdad, lo he disfrutado y simplemente se necesita un poco de interés y entender de qué vas a escribir, de qué vas a hablar. Si un periodista no entiende, y eso creo que va en todos los temas, no solo en economía, si un periodista no entiende primero sobre qué trata su cobertura, no va a poderlo explicar a la audiencia, no va a poderlo explicar a su lector. Entonces, eso aplica para todo, incluso para los colegas que cubren asamblea legislativa, por ejemplo. Cuando usted no entiende de qué va una reforma, pues se refleja en la nota, se refleja en sus notas porque no la sabe explicar, no sabe por dónde empezar, se enfrenta al síndrome de la página en blanco y no sabe para dónde, pues ni siquiera sabe titular. Es diferente cuando usted entiende
logra entender el tema o le encuentra el enfoque a la nota, rápido usted le encuentra título, le encuentra subtítulo y la entrada, ¿no? Y desarrolla una entrada sin mayor problema y una nota sin mayor problema. Eso ocurre también con el periodismo económico. Y bueno, hay que admitir también que venimos de un sistema educativo, no solo de la universidad, sino de un sistema educativo en general, con alto déficit de comprensión. Y eso es una grave dificultad al enfrentarnos a los términos de periodismo económico, a los temas de periodismo económico. Nos da miedo entender la macroeconomía. Eso te puedo decir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Recordemos, y bien, tiene toda la razón Ileana. No hay cosa más terrible, sobre todo estar en una conversación en línea, que mantener un monólogo, ¿no? Sí. Sí, es porque uno no, diferente es cuando, José tiene una pregunta. Adelante, José. José Someta, mucho gusto. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarlo. Gracias, igual, y una sorpresa verte por acá, ¿verdad? Gracias. Y una sorpresa agradable. Gracias, José, un gusto. Bueno, con Liliana hemos compartido varias coberturas, ¿verdad? Política más que todo, Sí. elecciones, coberturas de asamblea legislativa, de sesiones plenarias, pero bueno, un poco la pregunta de la compañera anterior sobre el tema económico y todo eso, también un poco parte de la naturaleza de cada quien, por ejemplo, a mí, o sea, uno lo siente quizás aburrido los temas económicos, Sí, y bien. quizás uno se decanta por, digamos, estar en como dicen, en el mero ajo de las capturas, de los debates políticos. Entonces un poco uno lo siente más emocionante y la parte de economía como que un poco más aburrido, ¿verdad? Pero entonces yo digo que es un poco la naturaleza de la personalidad de cada reportero. Ocurre, es cierto. Sí. Y lo otro, tal vez abonar que, bueno, en el caso de los periódicos, el diario de hoy, no sé si El Mundo también, la hora de cierre de 5 en adelante es la mayor presión, ¿verdad? Más si llevas vos la nota principal. La principal. Están esperando ahí a que vos llegues y hay hora de cierre. Sí. Las máquinas que están imprimiendo los periódicos están también ellos presionando a la sala de redacción porque ellos también tienen que entregar alguna hora a quienes lo reparten, ¿verdad? Entonces, pero hoy con todo esto, como hacía Ileana, de que desde la mañana que tenés que, vas a reportear y tenés que estar enviando y utilizando el teléfono con algunos videos, con algunas fotos, un texto para el sitio web. Entonces, prácticamente es un día bastante con presión, contrario a como era, digamos, hace unos 10 años. Yo recuerdo que uno llegaba, reporteaba, llegaba a las 3, escribías y no tenías esa presión de estar transmitiendo en vivo también, ¿verdad? Exacto. Y alimentando el sitio web. Entonces era un poco más relajado. Incluso escribíamos y si nos quedaba un chancecito íbamos a jugar basquetbol ahí en la cancha del periódico y luego regresábamos a seguir escribiendo. Entonces, un poco de eso, pues ahora con todo esto de la tecnología, pues también nos lleva un poco más de presión a todos los periodistas y para los compañeros que estamos estudiando eso, pues hay que estar preparados para esas presiones. Solamente, y saludos. Gracias, José, qué gusto saludarte. Sí, yo creo que omití esa parte, José tiene razón, en el caso de la hora de cierre, es la hora crítica. Miren, lo que pasa es que yo me la salto porque creo que yo trato de no complicarme la existencia. Yo adelanto un poco mis horas de cierre solita para que nadie me esté hostigando, porque definitivamente las salas de redacción somos enemigas del área de producción de los periódicos y viceversa, ¿verdad? Los de producción nos detestan, porque cuando hay notas de última hora o una cobertura que previamente está programada tarde, pues se sabe que el periódico se va a hacer las últimas
páginas del periódico se van a cerrar tarde y obviamente la gente que imprime el periódico se va a ir más tarde, entonces no te prestan. Pero yo lo que hago es adelantarme un par de horas a las horas de cierre en la medida de lo posible, porque no siempre se puede hacer. Hay notas que sí se pueden cerrar temprano y hay notas que no necesitas actualizar hasta el último momento, si es posible. Algún suceso de última hora, pronósticos, por ejemplo, no se pueden cerrar de entrada y ni modo, 7, 8, 9 de la noche a más tardar, o sea, es la hora, lo peor de lo peor es llegar a las 9 de la noche y no haber cerrado una página. En el caso del Mundo, nosotros tenemos que empezar a cerrar a más tardar a las 6 de la tarde las primeras páginas, y página que se cierra es página Santa Palabra de Dios y no se toca, ¿verdad? Porque implica otros gastos en cuestión de producción, pues porque ya se queman las páginas y no sé qué otra cosa más se hacen, no me pregunten, no, ahí no he ahondado mucho, pero sí, eso es casi que imposible que modificar, o cuesta muchísimo tocar una página que ya se empezó a procesar para imprimirse en producción. Es complicado, siempre ha ocurrido cosas que de repente hay que cambiar páginas de última hora porque entró algo de verdad importantísimo, se abre un espacio en las primeras páginas, que son las últimas en imprimirse, no son las últimas en entregarse. Y bueno, ahí se trata de acomodar la información de última hora. ¿Alguien tenía una duda? Hola, Fátima. Liliana, sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya después, si sale una nota después de la hora de cierre, ¿cuál sería la hora que les habilitan para entregarles nuevamente? Vaya, por ejemplo, ha habido ocasiones donde si una nota o un tema iba en la página que se tiene que entregar a las 7 de la noche, por ejemplo, sí nos esperan un ratito, pues darnos el lujo de atrasarla unos cuantos minutos en lo que se elabora la nota, si se puede elaborar rápido. Y si dentro del tiraje de la pauta hay otra página que haga falta de entregar. Pero si es la última página y solo falta esa, es como, mira, ahí es necesario que vaya. Esa es la pregunta de lo de producción, y es necesario que vaya. Y bueno, ahí es decisión de los jefes, si se atrasa o no, y si se atrasa, pues se corren los costos, ¿no? Máximo media hora, 45 minutos se puede trazar una página, pero eso es cuestión de producción. La verdad es que los periodistas en ejercicio ni se dan cuenta de eso. O sea, el cierre lo viven los editores y quizá quien tenga una asignación tarde, pero el resto ni se entera. Entonces, si sale una nota después de la hora de cierre, le dan el tiempo dependiendo qué tan compleja sea la nota. De eso y de qué tan importante sea el hecho. Si no es tan importante y ocurrió después del cierre, se sube a la web. Punto. O sea, esa es una de las facilidades de tener un sitio web, de actualizar noticias en la web. Si no es tan importante, haga la nota y súbela a la web. Punto. Ok, muchas gracias, Iliana. Hola, ahí sí, solo intervengo, Iliana, Diga. porque yo les he insistido mucho y para que no nos vayamos a causar confusión, ¿verdad? Que en la cuestión formativa, o sea, cuando estamos formando en la universidad, algunos docentes nos enfatizamos en la hora de cierre, porque, ¿verdad? Es una norma que tenemos en las salas de redacción. Usted como periodista podrá, ya por las condiciones que usted ha dicho en estas circunstancias, pero no su jefe o el editor no le va a disculpar si usted una y otra vez es la que retrasa una edición. Claro. ¿Verdad? No, claro. Entonces, eso solo para aclarar, porque no es cuestión de ser cerrado o de ser muy estricto, sino que es una realidad. Usted ya lo dijo al inicio, las salas son el corre-corre, ¿verdad?
en la que un atraso implica complicarle la vida a otras secciones. Su editor igual, ¿verdad? La va a ver feo si usted toda la vida está entregando tarde claro, hay salvedades. Por ejemplo, cuando decimos un suceso, un terremoto, después de la hora de cierre, a fuerza se abre un espacio para cubrir ese hecho, ¿verdad? O los últimos resultados en una elección, igual, ¿verdad? Sobre todo si es presidencial, hay momentos en el que se puede, o situaciones en las que le pueden disculpar, pero no puede ser la norma del periodista que siempre va, no, yo sé, ¿verdad? La voy a dar otra vez tarde, ¿verdad? Es que ya mi editor sabe de que yo siempre me tardo. O sea, usted corre el peligro de que la despidan si usted no es disciplinada, llamémoslo de esa forma, ¿verdad? Si usted no es puntual en sus entregas. No, y a eso le agrego otra situación, que cuando usted a 4 de la tarde, 5 de la tarde, después del corre y corre del día, lo único que usted quiere es entregar la nota e irse para su casa. Usted está tan cansado mentalmente que lo único que quiere es irse a dormir. Entonces, créame que no va a estar pensando en retrasar la nota ni un minuto. Yo creo que no. Todos los que hemos estado en salas de redacción, creo que al final del día lo único que queremos es irnos. Si alguien más quiere hablar, no sé, Edwin, creo que tenía la manita levantada. Sí, buenas tardes. En este Hola. caso, lo que usted dice, digamos, que lo importante es entregar la nota lo más pronto, pero, digamos, ¿tiene otro horario o, digamos, si hay una otra noticia, tiene que salir urgentemente a donde se produce la noticia? ¿O hasta la mañana del día siguiente prepara, digamos, la nota? A ver, me está hablando de cuando la nota que mandan los periodistas cuando están reporteando. Pues, digamos, ya terminó esa nota, ¿verdad? Entonces, la nota del día siguiente, digamos, si el suceso pasa en la noche, usted sale en esa misma noche o hasta el día siguiente para elaborar la redacción y todo de la noticia. A ver, si ocurre, por ejemplo, un homicidio en la noche, si usted va a escribir esa nota en la noche o hasta el siguiente día. Exacto. En la noche. El siguiente día es muy tarde. Bueno. Sí, o sea, la idea de la inmediatez es que sea ya, ¿no? Y bueno, un periodista tiene fuentes, tiene fuentes que le pasan información, que le dan información confiable. Entonces, con esas fuentes usted elabora la nota y bueno, o sea, usted busca la información para nutrir su noticia y hacerla en la misma noche, pues no, a menos de que sea un hecho que sea tan confuso o no sea tan relevante o esté en desarrollo, por ejemplo, que si ocurre hechos que no se puede tener la información porque son hechos en desarrollo, puede caber, o sea, ahí se va a valorar con su editor si esa noticia se hace hasta después, pero si es un hecho, son hechos fríos de los que se puede hacer nota ya, pues se hace ya. Hola, Marilyn. Hola, no. Diga. Yo tenía una duda porque ahorita he mencionado notas, pero son como más noticias del momento, ¿verdad? Un poco más cortas. Pero, ¿qué pasa con los reportajes que son más extensos, como los que utilizan doble cara? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vaya, mire, por lo menos nosotros trabajamos la nota diaria y a la par trabajamos nuestros temas semanales. Por obligación, todas las semanas los periodistas debemos entregar por lo menos un tema semanal para los adelantos. Por espacio y nosotros, porque somos, ya en el impreso, nosotros somos un periódico pequeño, nuestros adelantos o nuestros reportajes salen los lunes ampliados, que es cuando tenemos la posibilidad de tener más espacio para publicar. Entonces, semanalmente tenemos que entregar esos temas. Entonces, es obligación del periodista que a la par de sus notas diarias,
también vaya reporteando, haciendo sus entrevistas, sus reporteos para sus temas. Usted puede decir, pero eso es imposible. No, es posible, sí se puede. Sí se puede, en el ejercicio es posible. Usted siempre tiene tiempo para hacer una llamada extra de su tema. Requiere organización, sí. Requiere disciplina, sí. Y que usted vaya haciéndose su tiempo. Eso sí, que usted aprenda a ser muy ordenado para que usted salga, pues. Y miren, lo que pasa es que tampoco es que le van a exigir en el periódico un reportaje extenso, sábana, no, o sea, cuando usted, en el caso de los periódicos, siempre están como las maquetas donde usted sabe hasta cuántos caracteres le alcanzan 2 páginas, por ejemplo. Entonces no es que se va a extender una vida escribiendo, es decir, sí se puede, a medida usted vaya aprendiendo cómo se hace, se va adecuando. Hola, Guillermo. Hola, gracias. Sí, licenciada, una consulta. Las personas que trabajan en actualizar la página web son las mismas personas que trabajan en su área, en redacción. En el caso del periódico donde trabajo, hay personas que se dedican solo al área web para tener ese apoyo. Hola, Andrea. Hola, otra pregunta. ¿Cuántas notas sacan en el día los periodistas? Siempre me hacen esa pregunta. Miren, aquí en el periódico no hay una obligación, por lo menos acá, mire, tiene que entregar 8 notas al día. A veces es hasta inhumano pedir tanta nota, pero sí lo que les puedo decir es que tampoco es que va a venir un día y no va a hacer ninguna nota. No. Pero digamos que el promedio, no es que si viene tiene que entregar tantas notas, no. Pero el promedio anda entre 3, 4, 5 notas, entre 3 y 5 notas al día son las que hacen los periodistas. Pero hay que pensar que como depende del diseño del periódico también, tenemos noticias principales, noticias secundarias y noticias breves. Entonces, fácilmente se pueden hacer 3 breves de 3 sucesos pequeños relevantes y luego un par de noticias un poco más extendidas que luego en el impreso el editor le va a dar el lugar de ubicación, si va a ser una noticia principal o una noticia secundaria. Pero eso va a depender. Por lo menos en el tiempo que llevo, nunca he conocido, por lo menos aquí, a ningún colega que me ha dicho, mira, hoy tengo que entregar 10 notas, hoy tengo que entregar 8 notas. Yo no lo he conocido. Ok, muchas gracias. Hola, Ingrid. Hola, Diana, buenas tardes. tardes. Yo tenía una duda. Diga. Como ahí son varios, ¿verdad? Redactores. Ujú. Entonces yo quería saber si en sí, digamos que si usted es buena para escribir una nota de, digamos, como de criminalidad, ¿verdad? O de política, se las asignan solo a las personas que saben que son buenas o todos los días les asignan, digamos, diferentes, así como el internacional te va a tocar a ti y el área de economía la vas a investigar tú, o cómo les asignan esos roles. A ver, creo que les expliqué al principio que cada sección tiene un equipo de periodistas designado, entonces hay periodistas por sección, es decir, ya están designados quiénes son las periodistas del área política, quiénes son las periodistas del área de sucesos, quiénes son los periodistas del área social, internacional, deporte, etc. Es decir, no es que hoy cubrí sucesos y mañana cubro economía, por ejemplo, porque es parte de la especialización del periodista, que creo que todos tenemos derecho y obligación a la vez. Es complicado, pero sí, por ejemplo, los fines de semana, los periodistas que venimos a turno,
Los fines de semana sí cubrimos sucesos, porque somos los de turno, por ejemplo, ¿verdad? Somos los de turno. Pero cubrir sucesos es como la base, es la base. Entonces, no es que todos los días te roten, no, no, no. Hola, Alexandra. Hola, yo tengo una duda. ¿Cuánto es el Diga. tiempo más corto que les han dado para hacer una redacción en tu caso? ¿Para hacer una qué? Una redacción. Caramba, qué insistencia con los horarios. Nadie te mide el tiempo. Nadie te mide el tiempo. O sea, si tenés tu nota asignada, si ya sabes cómo la vas a enfocar, por dónde le vas a entrar desde temprano, nadie te mide el tiempo, pero sí sabes que tenés que tardarte lo menos posible. No es que te la asignaron a las 8 de la mañana, sabes por dónde entrar a las 8 de la mañana y son las 3 de la tarde y no lo entregas. No, no ese es el. Usted va, hace su nota y la entrega, pues no es que. Ahí va a depender de la complejidad, o sea, si es una nota compleja que necesita reporteo, tampoco el editor se la va a exigir a los 5 minutos. No se trata de eso. A ver, pensemos en un periodismo más humano también, un ejercicio periodístico humano, por lo menos en lo que yo en lo que yo he trabajado, en lo que yo me he acostumbrado es que si el editor sabe que es una nota compleja, le va a decir, vaya, reportéelo. Y si usted tiene dificultades para reportearlo, si la fuente no le contesta, por ejemplo, ocurre algún inconveniente, pues usted va y se lo dice al editor. Tiene que existir una relación de confianza entre el periodista y el editor, o por lo menos eso se trata, ¿no? Entonces, y bien, los periodistas, por ejemplo, en esta administración gubernamental nos ocurre que no podemos preguntar, no nos dejan preguntar. No es que no podamos, no nos dejan preguntar. Entonces, aunque nosotros manejemos hipótesis, datos, ocurre que usted va a las conferencias de prensa y levanta la mano porque quiere hacer una pregunta a los funcionarios y llega el de comunicación y te dice, no, ya terminó, o ya están anotados los que van a preguntar y te cortan de tajo y no se puede preguntar. Y cuando uno persigue, porque uno tiene que ser necio, uno persigue a los funcionarios y igual les pregunta, no le responden, lo ignoran y es bien complicado. Entonces, obviamente que se va a entender cuando una fuente es cerrada y su editor no le va a exigir tal cosa, pero lo que sí le va a exigir es que insista y que busque otras fuentes hasta confirmar la información que busca. Eso, pero no es que, a la media hora le va a exigir la nota. No. Hola, Fátima. Sí, licenciada Iliana, mi pregunta es, usted ya como periodista y con experiencia en el área de sala de redacción, ¿qué es lo más complejo que usted nos podría decir que se vive en ese ámbito? Lo más complejo. Caramba. No sé. Estoy tratando de pensar en un ejemplo ahorita de complejidad. A ver, quizás no complejo, pero la manera en que uno reacciona ante los sucesos que tiene que cubrir, quizás podría ser una de las cuestiones, si complejidad se quiere entender por dificultad. Puede ser, hay hechos que a uno lo impactan, sin lugar a dudas, porque los periodistas no dejamos de ser humanos y de sentir. Hay hechos que impactan mucho y que a uno tienden a ponerlo sensible, pues, a una tragedia, a una catástrofe. Uno a veces tiene que primero asimilarlo para poder escribir, e incluso cuesta mucho. Creo que cuando son tragedias humanas, sobre todo, creo que es una de las cosas que pueden llamarse complejas para escribir en las redacciones. Yo tenía un colega que ahora ya no está aquí en el medio, pero él contaba que, por ejemplo, en una de las coberturas de cuando ocurrieron huracanes, tragedias, él estaba en la cobertura de creo que era
un alud de tierra que había caído en una casa y estaban cubriéndolo y como había tanta gente soterrada y necesitaban tantas manos y habían pocos socorristas, los socorristas pidieron a los periodistas que ayudaran. Entonces les iban dando las indicaciones de cómo hacer. Entonces él dice que le tocó sacar a una niña muerta de un alud de tierra. Entonces, y esa niña muerta tenía la edad de sus hijos. Entonces fue una de las cosas que a él le impactó y tener que regresar a la redacción y escribir sobre eso fue una de las cosas que él más le marcó. Entonces ese tipo de tragedias a uno le marcan. Personalmente a mí me marcó mucho una de las primeras coberturas que hice, jamás la voy a olvidar, que fue de accidente de tránsito. Me tocó cubrir un accidente, un bus que se fue en un barranco en la carretera Los Naranjos y tuve que ver cadáveres de entrada, ¿no? O sea, empezando mi ejercicio periodístico y lo primero que vi fueron cadáveres. Entonces, el impacto de ver muertos, creo que eso marca mucho, marca mucho. Pero va a depender de la sensibilidad de cada persona. Le voy a dar paso a los que no han preguntado. Ángel. Buenas tardes. Mi pregunta es si a cada periodista le asignan completar una página de lo que es el diario, de lo que será ya impreso, o le corresponde o se lo comparten, es decir. Esa es decisión del editor, no es que es exigencia todos los días, vas a llenar 1 o 2 páginas, no es así. Hola, María Inés. Hola, yo tengo una duda, ya que habló de sus primeros días. ¿Cómo fue, Camarito, su primer día de trabajo como periodista y ejerciendo? ¿Mi primer día de trabajo legal o ilegal? Legal, digamos, legal. Mi primer día de trabajo legal fue una toma de posesión de presidencia. Fue mi primer cobertura legal, fue ya contratada, pues a eso me refiero como legal, no piensen mal con ilegal. Fue la toma de posesión de Salvador Sánchez Serén. Esa fue mi primera cobertura, cansada, fue una cobertura cansada, porque pues sí, cobertura política, el ajetreo de qué dijo, del discurso, no es simplemente Sánchez Serén toma posesión, no, a ver, ¿cuál es el contenido del discurso? La noticia es el contenido del discurso del presidente entrante, ¿no? Del presidente que toma posesión. Esa fue mi primera cobertura como periodista contratada. Hola, Silvia. Hola, yo tenía una pregunta sobre cuántas personas hay en la sala de redacción. Aquí en el mundo somos 22, 25 más o menos. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? Hola. Hola, Carla. Yo tengo una duda. Bueno, voy a decir. Por ejemplo, los redactores, ellos tienen que salir a buscar noticias o tienen fuentes, por ejemplo, están en la sala y ellos les pueden preguntar a ciertas fuentes o ellos se tienen que exponer pues a las situaciones para redactar y todo. Ambas cosas. A ver, cuando dices exponer, siento así como que, uy, qué peligroso el ejercicio periodístico. Exponerse a ver la situación, ¿verdad? Ambas cosas. Los periodistas manejamos fuentes, generalmente todos los días recibimos información, mira, está pasando esto en tal lugar, mira, pasó esto, y ya uno va y corrobora la información, no es que información recibida, santa información y ya escribimos la nota, no, a ver, nuestra obligación es confirmar si lo que nos están diciendo es cierto. ¿Y cómo usted confirma? Si le dicen que en el parque enfrente de Catedral hubo un homicidio, ¿cómo confirma usted que es cierto que hubo un homicidio? Va y confirma si es cierto. Entonces, es ambas cosas. Gracias. Hola, Andrea. Sí, con respecto, ¿me escucha? Sí. Bueno, con respecto a las fuentes,
¿cómo hace para adquirirlas el periodista? O sea, usted entra digamos, en este caso al periódico y usted es novato. Entonces, ¿cómo hace para adquirir esas fuentes y que sean fuentes confiables? Mire, su catálogo de fuentes usted lo va a hacer a medida usted vaya asistiendo a coberturas, haga coberturas, a medida usted escriba buenas notas y construya credibilidad, porque así la van a buscar. Yo he tenido experiencias de jóvenes que han venido al periódico y quieren que se les entregue el catálogo de fuentes. Yo creo que una de las cosas más preciadas que tiene el periodista son sus fuentes informativas. Y claro, o sea, si usted me pide el número de teléfono de fulanito de tal y yo lo tengo, con gusto se lo voy a dar. Pero, por ejemplo, las fuentes que le pasan chismecitos, chambrecitos de lo que podría pasar o lo que podría estar pasando, esas son las más valiosas y las que uno más atesora y las que uno más protege. Pero eso es con el tiempo, con el tiempo. ¿Y por qué digo a medida usted se construye credibilidad? Porque los temas que usted toque, como usted los defienda, como usted los escriba y los presente, y si su información es confiable, así va a obtener más fuentes, la van a buscar y le van a decir, mira, te voy a entregar esta información de esto está pasando. Hola, María Inés. Hola, de nuevo. Yo tengo una duda sobre la movilización, ¿verdad? Sobre el uso de Internet. Si el diario El Mundo les otorga los viáticos para esos recursos, gasolina y todo eso, para movilizarse. Sí, el transporte se da desde aquí del periódico. O sea, no es que le voy a dar el pasaje para que se vaya en bus ahora a la cobertura. No, hay transporte del diario. Sí. Hola, Marilyn. Hola, siempre de las fuentes creo que ya agarramos con este tema. Está bueno, no hay problema. Es sobre cómo hacen para confirmar las noticias internacionales. No sé si se basan solo en los noticieros que usted dijo que tenían ahí en las televisiones o cómo. A ver, los medios contratan servicios de agencias internacionales. Por ejemplo, la agencia EFE, la France Press, Reuters, quiero ver, DPA, diferentes agencias internacionales, y bueno, ellos mandan cables. Depende del servicio que usted contrate con las agencias. Entonces, obviamente, si lo escribe una agencia, si lo publica una agencia, se da por entendido que la información es cierta. Que un periodista, antes de mandar ese cable, así todavía se le conoce como cable, aunque ahora son más textos en correos, se da por enterado que es cierto, porque ha habido un reporteo y ha habido un periodista detrás de esa nota escribiéndolo. Y bueno, se suele tomar de igual forma los noticieros internacionales. A veces son exclusivas. Pongo un ejemplo de los temas que manejamos aquí, el tema migratorio, cuando son exclusivas de Univisión, por ejemplo. Entonces se le da el crédito según la noticiero Univisión, tal cosa, ¿no? Así se maneja. Yes. De nada. ¿Alguna duda más? Pregunten, porque las preguntas son los machetes de los periodistas. Periodista que no pregunta. Hola, María Inés. Hola, yo tengo una duda ahorita con las noticias extraoficiales, ¿verdad? Con las fuentes, perdón. Esa persona no tiene que ser de ese cargo, sin embargo, ¿cómo si esa persona, digamos, solo lo escuchó, digamos, estando en la oficina, o cómo ustedes llegan a corroborar esa información, no a medios? Ok, a ver, las fuentes no oficiales que dan información, generalmente no es que, mira, me contaron que tal cosa está pasando, no. Las fuentes no oficiales son generalmente, mira, aquí está este documento que dice esto, pero no me cites porque no me compete a mí. Entonces, si usted va a citar una fuente no oficial es porque le dio una prueba y que ante cualquier demanda
ante cualquier reclamo de derecho de respuesta, usted tiene cómo decirle, responder y decir, aquí está este documento. Y es verídico, ¿verdad? O sea, usted tiene que verificar eso, ¿no? El documento sea real. ¿Cómo se hace? Dependiendo del caso, dependiendo hay documentos, por ejemplo, un memorándum de la policía tiene que tener data, tiene que tener un código por como el que rigen a la policía, por ejemplo, sello, firma, una forma de corroborar documento, pero dependiendo del caso, pues, pero para mí una fuente off siempre tiene que dar una prueba, no solo le voy a creer porque me dijo, salvo que esa fuente sea demasiado confiable, pero eso es que depende del caso que estemos tocando. Solo aclarar, o sea, para ampliar, ¿verdad? No aclarar, ampliar, que es una norma, ¿verdad? Que la fuente también es obligación del periodista protegerla, ¿no? Sí. Es decir, la fuente se protege. Usted no, diciéndolo en buen salvadoreño, no va a quemar a su fuente, ¿verdad? Exactamente. No lo cité, pero fue fulano el que me dijo, porque ahí se cierra. Ileana dijo algo importante, las fuentes se cuidan, se protegen, cada quien va formando, y el prestigio o la solidez que puede tener un periodista, la credibilidad que puede tener un periodista, se basa también en gran medida en la calidad de fuentes que ha ido construyendo a lo largo de su carrera, ¿no? Sí, así es. ¿Verdad? Con nuestra oficial, la pregunta es muy buena pregunta, por cierto, María Inés, que claro, hay formas de cómo cerciorarse, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un montón de casos, ¿verdad? De que se ha filtrado cierta información que no se pudo haber hecho público si no hubiera sido por el hallazgo encontrado o dado, facilitado por una fuente extraoficial. Exactamente. Ocurre que a veces las mejores historias pasan así, ¿no? Se las dio una fuente extraoficial. Y sí, lo que dice la maestra es completamente cierto. De hecho, nos protege el Código Penal, el secreto profesional nos protege, y una parte de cómo proteger a las fuentes es por eso, ¿no? Guardar nuestro secreto profesional. Los periodistas no estamos en obligación en revelar nuestra fuente, pero es parte de nuestra ética cerciorarnos que esta fuente sea verídica, ¿no? Hola, José. Sí, tal vez agregar que la información que proporciona una fuente, o sea, nada más es como el inicio del proceso de reporteo, o sea, así es. Hay que verificar datos, hay que constatar que ese documento es legal, es verídico, o sea, consultar con otras fuentes también, que sepan del caso. O sea, lo que proporciona una fuente no es la materia prima, o sea, sí la materia prima, pues, pero para empezar a buscar más datos, a confirmarla, ¿verdad? Entonces, no es que con lo que nos diga la fuente se va a hacer una nota, sino que hay que confirmar, ¿verdad? Porque está en juego la credibilidad del periodista, y eso es lo que tenemos los periodistas, pues la credibilidad. Gracias. Gracias. Hola, Ángel. Tengo una duda más, fíjese, es si usted considera alguna enseñanza de la universidad innecesaria ya en el ámbito laboral. Yo creo que le exijo que enseñe más. Y, honestamente, y aquí con todo el dolor de mi alma, y qué bueno que está la maestra aquí, me quedó debiendo la universidad. Creo que sí sentaron las bases, yo te puedo decir eso, pero hace falta más, hace falta más. Y aprovecho esta ocasión, yo había querido externarlo a mi escuela, que estamos en decadencia, mucha gente que está saliendo de la universidad no viene a que le enseñemos ortografía, y no es posible que un periodista llegue a una sala de redacción a que le enseñe ortografía. No es posible. Eso es lo básico, usted tuvo que haberlo aprendido en
en primaria, en secundaria, en tercer ciclo, en bachillerato, pero no en la universidad, y mucho menos en un trabajo. Sí, la universidad para mí sentó las bases, pero hubiese sido bueno que pasara un poquito más a la práctica y bueno, que se actualicen más. Yo creo que todavía seguimos con el pensum de los 90, ¿no? Y aunque hay muchas cuestiones que sirven, yo no le puedo decir que no, todo sirve. Yo estoy eternamente agradecida con por ejemplo, con el maestro que a mí me dio políticas internacionales, con Efraín Lemos, que tuve la dicha de llevarla con él. Aprendí tanto de Efraín. Y yo hubiese querido que Efraín me hubiera dado investigación, pero aprendí tanto de él, aprendí muchísimo de un montón de docentes, pero sí hubiese querido que la U, y quiero, mejor dicho, que la U trascienda y que prepare mejores periodistas. Yo creo que la U tiene una gran deuda para formar periodistas más íntegros. Periodistas críticos, yo creo que teóricamente tiene la base para hacerlo, pero también está la otra parte del estudiante de también exigirse, ¿no? O sea, no solo es parte de la universidad. Solo por acotación, o sea, como soy parte de la academia, ¿verdad? Recordemos a todos en general. Interesante la pregunta que hace Ángel, pero en general recordemos que la educación es todo un proceso, es todo un ciclo, proceso, ¿verdad? Y me alegra, realmente me regocija que haya enfatizado ese aspecto particular de que llegan a que quieran que les corrijan ortografía. A lo largo de este ciclo, los chicos no me van a dejar mentir, que ese es mi mayor queja, ¿no? O sea, mi mayor instarlos. El periodista, les digo que la palabra es su machete, ¿verdad? Es su arma principal. Y para mí un comunicador, o sea, las dos cuestiones, habilidades o dos facetas que debe de dominar es el dominio de la palabra oral y escrita y aprender a investigar. Esas son, si usted maneja o desarrolla esas dos habilidades, yo creo que tiene buena parte de la carrera, ¿verdad? Fíjese que ahorita precisamente estoy en la comisión de curricular que se ha ido alargando porque la universidad tiene su propia dinámica, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Y la actualización, pues ahí va, realmente este año tiene que salir, pero recién como primicia me acabo de enterar y ojalá no me meta en camisas de 11 varas. Pero ya viene una reforma educativa de educación superior y la licenciatura las está pensando ya el ministerio reducirlas a 4 años. Liliana, ¿es culpa nuestra? No. En 4 años se podrá formar, yo creo que ni en 5. Esa por una cuestión de reflexión. Yo siempre, bueno, lo que he leído y de los encuentros que he tenido con docentes de otras latitudes, ¿no? La queja a todos, es increíble. Uno puede pensar en países del primer mundo, no, nosotros somos los que, pero en el país primer mundo, academias tienen las mismas quejas de los docentes somos, de que los muchachos les cuesta leer, que no les gusta leer, que, bueno, una serie de situaciones. Y lo cierto es que a la conclusión, ninguna universidad le va a dar todo. Y si es o no es innecesaria cierto conocimiento, eso lo va desarrollando cada quien. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿verdad? Porque yo me decanté por la prensa escrita, podría decir, para mí fue innecesario que me enseñaran sobre radio, porque pues si esa no era mi rollo, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense que le voy a robar protagonismo a nuestra invitada, pero en mi experiencia particular me tocó trabajar en una fundación, justo en la transición entre la guerra y los acuerdos de paz.
que fue una época bastante complicada. Y en la fundación había plata para hacer campañas y demás. Me tocó hacer campañas publicitarias. En esas campañas publicitarias, diseñar anuncios para prensa escrita, sacar cuñas para radio, solo la televisión no estaba a mi cargo. Entonces, en ese momento yo agradecí lo poquito que había aprendido de radio. Entonces, no hay, ninguna universidad le va a dar todo el conocimiento a nosotros. Particularmente cuando yo salí de la licenciatura no había ni computadoras en la U. Yo la parte de computación tuve que pagar cursos aparte para ir perfeccionando y conocer un poquito, y todavía soy medio lenta con la tecnología, pero la universidad no me dio eso. El poco inglés, o sea, que puedo manejar, fue porque tomé cursos afuera, porque sentí la necesidad. Entonces, ninguna universidad le va a dar todo. En eso sí hay que estar claro. Y la cuestión, el reto, que yo creo que ahí puedo encontrar un punto de encuentro con Iliana, que el periodista o cualquier profesional debe de tener el reto de ir aprendiendo cada vez, aprendiendo, no renunciar. Cuando uno ya cree que lo sabe todo, ahí es el principio del fin. Ahí es donde usted empieza a ser mediocre, ¿verdad? El periodista, sobre todo el periodista, todas las profesiones en general, pero el periodista toda la vida debe de tener esa mentalidad, mente abierta y esa curiosidad por aprender siempre más, ¿verdad? Hay iniciativas, por ejemplo, se está trabajando una maestría específica de comunicaciones, se lo anticipo, Iliana. Pero con horarios flexibles, por favor. Eso se está procurando, pero le digo, es que la universidad tiene yo leí mi queja, su comentario, ¿verdad? En Facebook, yo digo, sí, tienen razón, pero hay características, hay ciertas circunstancias, pues, ¿verdad? Que no es, o sea, porque a veces se piensa como que la parte docente, que son cómodos, no les gusta. La universidad va poniendo también ciertas marcos, ¿verdad? En las que se limita muchas veces el ejercicio o el trabajo académico. Pero sí, ¿verdad? Yo creo que sí, la universidad tiene que hacer mayores esfuerzos, ser un poco más, no soltar la cuestión de la exigencia, pues, académica, ¿verdad? Aunque uno caiga mal muchas veces, ¿verdad? Que el docente es mala onda porque mucho nos exige, aquel es buena onda porque bien tranquilo, al suave, lleva todo, ¿verdad? Cuando contrastamos en el mundo laboral, ahí no hay nadie que nos la lleve al suave, ¿verdad? Ahí no hay nadie que diga, no, tranquilo, va, cuando vos podás, y no pudiste hoy, tranquilo, no pasa nada, mañana. No, el mundo laboral es totalmente diferente. Entonces, Ángel, yo solo para decirle, usted es el que va a decidir qué va a ser útil para usted, en qué quiere, pero tomar el compromiso también en qué quiero especializarme, en qué voy a fortalecerme como profesional, pero la universidad no da nada, o sea, no hay nada que esté de más. Yo me formé, yo sí llevé matemáticas. En el antiguo plan llevé matemáticas, llevábamos matemática, estadística general y métodos de investigación que lo daba la Escuela de Sociales. La formación era diferente, pero ¿qué pasó? La queja que matemáticas para qué si no vamos a hacer ecuaciones ni demás, y sirve para el pensamiento lógico. Entonces hay que replantearse, ¿verdad? Hay que replantearse muchas cosas, pero sí, muchachos, yo sí quiero que les quede el mensaje que no hay conocimiento de más, que esté de más, que sobre. Y sobre todo en este contexto, ya creo que solo para terminar, ¿le sirve producción para televisión? Sí le sirve, porque usted tiene que, muchas veces le van a pedir a usted que edite sus videos, así que sí le sirve. ¿Le sirve producción para radio? Sí le sirve, porque en los medios hoy en día existen podcasts y necesita usted editar. Es más, necesita saber cómo hacer un podcast, qué plataformas son en las que usted puede subir un podcast o en qué plataforma usted puede difundir su material audiovisual. ¿Le sirve impreso? Bueno, si va a trabajar en un impreso, obviamente le va a servir. Y así por los siglos de los siglos, amén. Entonces,
Pero la básica está en saber escribir, en saber hablar, como les decía la maestra, yo creo que es básico. Y ya solo para terminar, me disculpo que no puedo responder las demás preguntas porque me tengo que retirar, pero solo les quiero instar a sean creativos, no dejen de aprender, siempre fórmense, busquen aprender siempre. De hecho, la Asociación de Periodistas ha estado lanzando diplomados precisamente para periodistas que van empezando en esta carrera. Y creo que van a seguir lanzando diplomados y que son gratuitos. Entonces, son súper chivos porque ahí usted va a conocer periodismo ambiental, salud, económico, de todo, y vale la pena ir conociendo, conoce más gente, por ende conoce fuentes, eso es importante. Cuando vean cosas así, métanse, yo se los recomiendo, y no le tengan miedo a actualizarse. Mi correo electrónico, cómo no, con gusto yo se lo doy. Les voy a dar mi correo personal. Con gusto se los voy a dejar en el chat. Ahí está. No sé si se les llega a todos o solo a Carla, pero ya les mandé el correo. Gracias. A la orden. Con el mayor de los gustos, cualquier duda, a la orden, en lo que yo les pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Ileana. Yo creo que ha sido enriquecedor y complementario, ¿verdad? Su charla. Uno hace la cacha aquí desde la docencia, ¿verdad? Pero a veces no nos creen, ¿verdad? Piensan de que es pura teoría. Y platicar con alguien en el ejercicio, alguien graduado de la universidad, un joven, ¿verdad? También que ya está haciendo carrera, ha hecho carrera en el medio, que sí se puede trabajar y se puede comer de periodismo, ¿verdad? Sí, hombre, de sobra. Darle las gracias, de veras ha sido, pero muy buena experiencia, y yo creo que confirma de que no me equivoqué. Gracias, maestra. Favor, creo que una cosa, solo un último comentario por lo que acaba de decir. Miren, si el periodismo en el país es mal pagado, yo lo acepto, pero afuera se paga muy bien. Hay iniciativas que, por ejemplo, Internews, por ponerles un ejemplo, financia proyectos. Usted le presenta una propuesta de proyecto sobre un reportaje que va a realizar y usted les presenta el presupuesto. Y el presupuesto que usted presente, si lo da justificado, se lo aprueban, se lo financian. Entonces, sí se puede vivir de esto, y muy bien, yo se los confirmo. Muchísimas gracias. Gracias, de nada, Ileana. cuídense, un gusto. Éxitos y saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Bendiciones.